Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche de camarón. Ha de decir, sí es fácil de hacer, sí es fácil, pero no todo le sale bueno. En este video te voy a enseñar cómo equilibrar la proteína con la verdura, el picor con la acidez y además algunos tips de cómo escoger el camarón. Si no te has suscrito aún puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que sumamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta preparación son 400 gramos de camarón pelado y desvenado, sal y pimienta al gusto. Vamos a utilizar una salsa para marinarlo, un chile serrano y un diente de ajo. La verdura va a ser 2 tazas de pepino picado, 1,5 taza de cebolla morada picada y 1,5 tazas de tomate picado. Y para todo esto vamos a utilizar solamente 8 limones. Rinde para 5 porciones, tiene un tiempo de preparación de 30 minutos y cada porción contiene 290 calorías. Para esta receta el actor principal es el camarón y el camarón se debe escoger de la manera correcta. ¿Cómo escogemos el camarón? Por sus dos características físicas importantes. Una es el color y dos el tamaño. Voy a explicarte cuál es el color. Existen 4 colores, pero depende la región de donde te encuentres. Aquí en la región hay de estos 4 colores, es azul, café, cristalino y blanco. Tenemos esos 4 colores. Y su segunda característica es el tamaño. Tenemos extra grande, grande, mediano y pequeño. ¿Cuál es el que utilizamos nosotros para esta preparación? Vamos a utilizar el mediano. Es decir, una medida de 36-40, que quiere decir que son 36 a 40 camarones por 1 libra. Acordémonos que 1 libra son 454 gramos. Empezamos con la preparación. Estamos considerando 400 gramos de camarón, pero ya pelado. Cuando tú compras el camarón con cáscara, te rinde el 80%, el 20% es la cáscara. Entonces, para este tamaño de camarón, vamos a hacer los cortes pequeños. ¿Para qué? Para que estéticamente nos salga muy bonito y además la acidez del limón haga que se curta perfectamente. ¿Cuántos cortes para este tamaño? De 6 a 8. Como es un tamaño de camarón 36-40, de 6 a 8 pedacitos nos van a salir por camarón. Lo estamos haciendo aquí uno por uno, pero es que así se debe de hacer para que estéticamente nos salga perfecto la preparación. Ya tenemos partido el camarón, lo vamos a meter a un bol, vamos a meter todo el camarón que ya está aquí partidito, lo vamos a salpimentar, sal y pimienta al gusto. Esto ya saben que es para el gusto de cada quien. Voy a poner poquita sal aquí, otro chorrito, perfecto. Y eso sí, pimienta recién molida. Vamos a dejarle a caer aquí a la pimienta, listo. Y lo vamos a mezclar para que se incorpore perfectamente. Muy bien, ahora lo vamos a reservar. El chile que vamos a marinar esta preparación, lo vamos a hacer en un molcajete. Tú lo puedes hacer en una licuadora, pero en este caso ahorita lo vamos a molcajetear aquí. Primero te voy a exprimir un limón para tener líquido aquí adentro del molcajete. Solamente 2 limones le vamos a poner, pero primero ahorita le voy a poner uno y le voy a dejar caer el chile. El chile le quité el rabo y la semilla y le voy a empezar a molcajetear. El chile ya está molido aquí dentro del molcajete, le voy a vaciar el otro limón y el último ingrediente que va a ir molcajeteado aquí va a ser el ajo. Se lo vamos a poner y a moler. Ya tenemos todo bien molidito aquí en el molcajete. Vamos a sacar la piedra y lo vamos a vaciar. Aquí el picor tú se lo vas a ir midiendo. Este es un chile grande, serrano, con un diente de ajo. Y como yo ya sé cuánto picor debe llevar este ceviche, esos 400 gramos para mi gusto, es el chile completo. Pero si tú quieres poner más picante o menos picante, le vas midiendo. ¿Ok? Aquí lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar marinando. Vean el color precioso que tiene ya. El proceso del marinado mientras partes la verdura es muy importante. Entonces aquí ya tenemos marinado nuestro camarón. Vamos a vaciarle primero lo que es el pepino y posterior al pepino va a ser la cebolla. Estas cantidades que te estoy mostrando son las cantidades para que dé un equilibrio entre la proteína que es el camarón y la verdura. Entonces es muy importante eso porque a veces cuando tenemos un ceviche que tiene mucha verdura no se degusta bien, no se siente el sabor, no se agrada.
Una vez mezclado ya las verduras y con el camarón, vamos a vaciarle los otros 6 limones, porque decíamos que los ingredientes eran 8, usamos 2 en la salsa y tenemos el jugo de 6 limones más. Se lo vamos a vaciar y te fijas, estamos dejando el tomate al final. ¿Por qué? Porque vamos a esperar que se curta poquito y después vamos a vaciarle el tomate para que no haga una reacción diferente y amargue el ceviche. Lo vamos a dejar entre 3 y 5 minutos después de haberle echado el limón para echarle lo que es el tomate, que es la última verdura que le vamos a mezclar aquí a nuestro ceviche. Pero ven cómo está quedando equilibrado. Está el equilibrio entre verdura y proteína y ya se mira exquisito porque me está llegando aquí el olor y aquí al Mara también, ¿verdad, Mara? Ya tengo ya se hambre, ¿no? Entonces, ok, dijera Rondamón, Don Marrón. Ok, aquí ya tenemos el ceviche listo y preparado. ¿Cuál es el secreto del ceviche de camarón? Todo marisco se debe comer frío. Y esta preparación lo vamos a meter entre 15 y 20 minutos al refrigerador. ¿Para qué? Para que sucedan 2 cosas. 1, que se termine de curtir y 2, para que alcance una temperatura fría. Porque con esas 2 características se va a degustar a la perfección. Entonces nos lo llevamos al refrigerador durante 15 minutos. Aquí tenemos 4 emplatados. Uno que puedes usar tú en diferentes ocasiones, depende de la reunión o una comida tradicional en la casa. Puedes usar cualquiera de estos 4. Lo más común es en un plato, así servido, y ya con tostadas pues te lo puedes comer. A media caña, un plato de media caña, medio hondo, a lo largo lo empiezas a servir. Nada más que ten cuidado porque estos platos agarran mucho. Entonces dijimos que era para 5, entonces ahí le vas midiendo. Y si tienes alguna reunión importante, esta preparación es muy buena. Entonces puedes hacerlo en una copa. Y lo tradicional, lo que siempre comemos es en tostadas. Tenemos la tostada y como siempre decimos cómo la vamos a servir. Llevamos la tostada de manera vertical hacia el ceviche, agarramos con la cuchara y para que no se nos quiebre la tostada, le vaciamos el ceviche desde el plato. Y aquí ya la incorporamos y la tostada jamás se nos va a quebrar. Entonces esto es el emplatado que vamos a utilizar para esta preparación. Pues viene el mejor momento del canal, que es la degustación, y tenemos una música aquí de banda. Algún vecino, yo creo que es cumpleaños porque se escucha, a lo mejor van a escucharlo ahí en el video, ¿no? Bueno, aquí tenemos la preparación. Voy a degustar el de la tostada. Vamos a ver qué tal. Dicen que cuando sale un camarón bueno, que se agarre la mujer. Vamos a ver si es cierto. Sin decir más, era la tostada y ahí estaba el camarón. Agárrate, ¿no? Muy bien. Se siente el equilibrio entre la verdura y lo que es la proteína. Está ahí. Y también entre el picor y la acidez está perfecto. Entonces, esta preparación que hicimos es para que se pueda reproducir en tu cocina, porque todos los ingredientes los puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Los ingredientes básicos aquí están. No utilizamos salsas marisqueras, no utilizamos nada. Todo lo usamos natural. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayan disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, pero no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Te dejo aquí algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar y hasta la próxima.